Bueno, de nuevo vamos a hablar sobre los mitos y realidades en el diagnóstico diferencial de dos casos de altas capacidades. Mi nombre es Vanessa Bedoya, soy psicóloga y neuropsicóloga infantil. Bueno, este es el esquema, ¿vale? Vamos a hablar sobre, o a conceptualizar un poco sobre las altas capacidades, vamos a ver qué son las altas capacidades. Luego vamos a hacer una descripción de casos clínicos, ¿vale? Y por último de este bloque vamos a hablar sobre los mitos y realidades en la conceptualización de las altas capacidades. Luego, cuando terminemos este bloque, vamos a hablar un poco sobre la evaluación neuropsicológica de la alta capacidad. Luego retomaremos sobre la evaluación neuropsicológica de cada uno de los casos clínicos que hemos descrito en el pedazo anterior. Luego vamos a hablar sobre los mitos y realidades en la evaluación y el diagnóstico de la alta capacidad. Y por último, bueno, vamos a hablar sobre la intervención terapéutica y educativa de los niños con altas capacidades. Vamos a hablar sobre la intervención terapéutica y educativa de los dos casos que vamos a mencionar desde un principio. Y luego hablaremos sobre los mitos y realidades en la intervención terapéutica y educativa de la alta capacidad. ¿Vale? Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué son las altas capacidades? Les decía ahora que la idea es que formemos grupos, ¿sí? Y que podamos hacerlo como una clase un poco más dinámica. Vale, voy a dejarles unos links en el chat en donde pueden leer algunas de las cosas que voy a estar hablando, ¿listo? Entonces, ellos hicieron un artículo en donde redefinían las altas capacidades, los nuevos paradigmas sobre las altas capacidades. Y nos dijeron que las personas con alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel sobresaliente o un nivel sobresaliente en competencias o en rendimientos y que van superior al 10% de la normativa con respecto a niños de su misma edad. Siempre que vamos a evaluar o a saber con respecto a qué es, siempre va a ser a niños de su misma edad en uno o más dominios. Esto es muy importante porque vamos a trabajar después sobre esto. ¿Cuáles son esos dominios? Pues los dominios incluyen matemáticas, literatura, música, lengua, pintura, danza, bueno, los dominios motrices, todo lo que tenga que ver con lo corporal, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que los niños, desde ahí ya nos empezamos a desvirtuar un mito. Los niños con altas capacidades no son buenos en todo, son buenos. Algunos van a ser buenos en un dominio, en dos, en tres, pero por lo general son buenos en un solo dominio, ¿vale? El talento se basa en unas condiciones parcialmente heredadas, ¿sí? Y luego bueno, en el mejor de los casos, si los niños tienen un enriquecimiento a nivel escolar, un enriquecimiento a nivel familiar, pues en el mejor de los casos estos niños van a tener una potencialidad, ¿vale? De todo este don con el que han nacido. Vale, hay que dividir dos conceptos que me parecen fundamentales a la hora de entender qué es la alta capacidad, y uno es la capacidad y otro es el potencial, ¿vale? Y el talento. No es lo mismo tener capacidad o potencial que talento, ¿vale? Entonces, empezamos de ahí. Los niños con altas capacidades nacen con unas capacidades, con un potencial que si se trabaja, que si se lleva a cabo toda la intervención adecuada, va a resultar en un talento, ¿vale? ¿Qué es un talento? Pues es un rendimiento en mayor o menor medida. Aquí hablamos de comparación porque aunque sean un colectivo, todos los seres humanos pues somos diferentes, entonces algunos van a rendir en unas cosas, otros van a rendir en otras y otros van a rendir mucho mejor que otros, así sean en el mismo colectivo de altas capacidades. Y bueno, a la final, el talento es el resultado de aplicar un esfuerzo personal, una voluntad y aquellas potencialidades con las que los niños han nacido.
El éxito de la educación y de la intervención terapéutica en altas capacidades es hacer que ese rendimiento de las personas sea equiparable a la capacidad con la que han nacido, ¿ya? Al potencial que tienen, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no todos los niños rinden al potencial que tienen, sino que van un poco más abajo, otros, ¿sí? Otros rinden de acuerdo a su potencial, pero muchos, en muchos casos, y lo que me he encontrado en consulta es que muchos no rinden el potencial que tienen. De hecho, vamos a ver que muchos ni siquiera saben que tienen este potencial. Bueno, para definir la alta capacidad, pues no podemos pasar sin hablar del modelo diferenciado de dotación y talento de Gardner. Hay muchos modelos, pero bueno, por el tiempo, en este momento, pues vamos a hablar sobre los que, a mi parecer, se adecúan más en la etapa en que vivimos y en el mundo en que vivimos. Vale, Gardner, bueno, también les voy a dejar, esto aquí es un link, ahora lo pasaré al chat para que puedan revisar estos textos después de una forma más tranquila. Entonces, Gardner nos habló de dos modelos, de un modelo diferenciado de la dotación y un modelo diferenciado del talento. ¿Cómo podíamos diferenciar el talento de la dotación? Él hablaba de que la dotación es la capacidad natural destacada que tiene el niño, ¿sí? Llamada aptitud en un área o en un dominio para sobresalir por encima del 10% de superior de sus pares. Mientras que el talento es la capacidad destacada sistemáticamente desarrollada. Esa capacidad la llevamos a un desarrollo. Ese desarrollo sería un talento. Entonces, nos devolvemos un poquito aquí. Y él nos hizo este esquema, un maravilloso esquema, para mí es genial este modelo, en donde hablaba de una capacidad natural, aquella capacidad con la que los niños, bueno, nacen, aquel don, y esa capacidad se puede dividir en 6 dominios, ¿sí? 4 dominios mentales y 2 dominios físicos. Entre los dominios en que los niños pueden tener esta alta capacidad está el intelectual, el creativo, como decía una de las compañeras, el social y el perceptual. Estos encajan en el dominio mental. Mientras que en el dominio físico encontramos el muscular y el control motor, ¿vale? Entonces, sí, estos niños tienen unos dominios geniales, tienen unas capacidades naturales geniales, pero necesitamos que todas estas capacidades se conviertan en competencias, como las tenemos acá, ¿vale? Entonces él hablaba que habían 9 competencias. De esas 9 competencias, 6 son equiparables con lo que hacemos laboralmente en la sociedad, ¿sí? Que son, bueno, una competencia técnica, una competencia de ciencia y tecnología, una competencia de artes, una competencia en el servicio social. Son esas competencias que llegamos a adquirir después de haber trabajado el dominio. Una competencia administrativa de ventas, operaciones comerciales, y que habían otros 3 campos como el académico, los juegos, los deportes y el atletismo. No están dentro de esas competencias que él nombraba equiparables con lo laboral, pero son competencias y talentos que se han desarrollado. Entonces, por un lado están las capacidades naturales y por el otro las competencias. Pero él decía, ¿cómo vamos a llegar a esas competencias? Los niños están aquí y van a llegar a la competencia o al talento por medio de un proceso de desarrollo. Entonces él hablaba que ese proceso de desarrollo necesita unas actividades que estén destacadas para mejorar o para potenciar ese dominio y esa capacidad natural que el niño tiene. En donde hay, bueno, las veremos más adelante cuando toquemos las intervenciones, pero actividades, por ejemplo, de acceso a una educación que sea acorde para su necesidad. También actividades con contenido que sea acorde para su necesidad, en el formato acorde para lo que ellos necesitan explorar.
Y también necesita una inversión de tiempo, de energía, de dinero, ¿sí? Que todo esto, este proceso de desarrollo y este progreso nos llevaría a los talentos. Habla de un progreso, de unas etapas y unos hitos. Bueno, este tipo de progreso él enumera que es un poco intrínseco, ¿sí? Entonces son las etapas, sí que los niños con altas capacidades, bueno, los podemos diferenciar en un colectivo, pero no todos los niños con altas capacidades van en la misma etapa, no tienen el mismo ritmo y no tienen los mismos hitos de desarrollo. Entonces, todo este proceso de desarrollo interlazado va a crear un talento, ¿sí? Bueno, él hablaba que para poder llegar a este talento necesitamos unos catalizadores que van a ayudar a ese proceso de desarrollo. No sé si ven bien el puntero mejor así, vale. Entonces, todos estos catalizadores van a ayudar al proceso de desarrollo para poder llegar a tener un talento. Entre esos catalizadores encontramos unos ambientales, donde está, por ejemplo, el medio en donde se desenvuelve el niño, la cultura, la sociedad en la que está enmarcado, el contexto familiar, todo esto hace que el niño pueda tener un aprovechamiento positivo o negativo y que esto interfiera en su proceso de desarrollo a un talento, ¿sí? No vamos a decir que, por ejemplo, un niño con una alta capacidad, no sé, de un lugar en donde tengan deficiencias escolares, donde, en un hogar en donde no exista también recursos intelectuales, de conocimiento o recursos económicos que puedan ayudar al niño en ese proceso de desarrollo, no va a ser igual que un niño que sí los tenga, ¿vale? Y todo esto va a interferir de una forma positiva o negativa. También los individuos. Entonces él decía que los individuos, todas esas personas que ejercen cualquier cosa en el niño, que están constantemente con él, que lo ayudan, que lo motivan, los padres de familia, sus compañeros, los profesores, los mentores, todas estas personas que de alguna forma viven el proceso con el niño, van a brindar un soporte, bien sea positivo o negativo, para su proceso de desarrollo. También los servicios de enriquecimiento, los servicios pedagógicos, el currículum, todos estos serían como los catalizadores ambientales que pueden ayudar o no en el proceso de desarrollo. Luego, hay unos catalizadores intrapersonales, ¿sí? Unos rasgos físicos, unos rasgos mentales, si existen dificultades de salud mental, dificultades de salud física, discapacidades, también cómo es, digamos, el manejo de objetivos, pero esto es una parte más intrínseca, la conciencia propia de que soy diferente, la conciencia propia de que tengo que conocer mis fortalezas y tengo que conocer mis debilidades y cómo el niño mismo trabaja sobre ellas. Entonces, la motivación, su propia motivación, sus valores, sus necesidades y intereses, conocerlos, y su propia voluntad, autonomía y esfuerzo sobre la misma tarea o sobre el éxito que el niño quiera encontrar o desarrollar su talento. Vale, pues esta es la última versión del modelo diferencial de dotación y talento de Gardner. Vale, esto ya lo vimos. Bueno, entonces podemos decir que el potencial que no se identifique, no se trabaje y no se estimule, puede perderse. Sí, puede perderse y ahorita lo veremos en los mitos. Las capacidades necesitan de una intervención interdisciplinar para que se conviertan en talentos o competencias. A ver, un niño que tiene una capacidad es algo con lo que ha nacido, que le puede ayudar para llegar a un talento, pero si no tiene la intervención adecuada, si no tiene los catalizadores adecuados, si no tiene ese proceso de desarrollo, el niño no va a convertir esa capacidad en talento o competencia. Para lograr la competencia en un campo, hace falta tener capacidades apropiadas en ese campo, pero también necesita esfuerzo, trabajo, dedicación, motivación. A veces tenemos
la preconcepción de que porque el niño tiene la capacidad para hacerlo, no necesita que nosotros lo motivemos. O a veces pensamos, es que los niños con altas capacidades lo hacen solo. No, los niños con altas capacidades necesitan de todos los mismos recursos que necesitan los otros niños que están en la norma. Vale. Bueno, también habla de que los programas de intervención deben asegurar que el rendimiento de las personas se equipare con su potencial, lo dijimos ahora. Y otra cosa, los talentos que emergen y crecen evolutivamente y para algunos no llegan a emerger es porque no se produce una estimulación adecuada en la escuela y en la familia. Lo que decíamos, puede que tenga talento, pero puede que tenga una competencia, pero si no se trabaja no va a llegar a un talento. O de la misma forma, trabajamos en esa competencia, en ese dominio, pero resulta que en un momento se deja allí, no se vuelve a trabajar, no se vuelve a estimular. ¿Qué va a pasar? Que ese talento es variable, ¿sí? Así como su competencia y su grado de competencia es variable también. Vale, pues ya hemos visto qué son las altas capacidades. Ahora voy a describir los casos clínicos. Tenemos dos casos clínicos. Bueno. El primer caso clínico lo vamos a llamar o caso clínico 1 o paciente J. Todo esto pues para mantener la confidencialidad en los pacientes. ¿Vale? Este es un niño que vive actualmente en España, es un niño colombiano. Actualmente entrará al curso de tercero de primaria, tiene 7 años y 11 meses, estudia en un colegio concertado, es hijo único, convive con ambos padres, los cuales siempre están muy implicados, digamos, en todo su proceso educativo y en todo su proceso terapéutico también. Bueno, ambos padres son médicos especialistas y ejercen aquí en España. Bueno, este es un niño que nació por cesárea, sin ninguna complicación, a término. En sus 2 primeros años de vida, el menor convivió solo con su madre y sus abuelos, ya que su padre se encontraba en España y la madre estaba en Colombia con el niño. Empezó a hablar a los 14 meses, tuvo un control de esfínteres a los 24 meses y empezó a caminar a los 11 meses. Ingresó a los 24 meses a la guardería y más o menos a los 3 años se empezó a evidenciar la dificultad que tenía el niño para relacionarse e integrarse a nuevos entornos, para adaptarse a nuevos entornos. A la edad de 3 años se empezó a ver comportamientos y actitudes disruptivas en el menor, bueno, que empezaron a hacer mella en los padres, a pensar, bueno, pasa algo, tendremos que llevarlo a un centro o qué pasa en el niño. Resulta que el paciente J pues mostraba dificultad en la motricidad gruesa, no podía caminar adecuadamente, él caminaba y se caía, no podía correr, no podía saltar. Ya para los 3 años se evidenciaba bastante retraso motriz, a diferencia pues de niños de su misma edad. Tenía dificultad para agarrar objetos, tenía dificultad con la pinza, no hacía juego colaborativo con los otros niños, no se relacionaba con los niños de su guardería, en su aula de clase, no se integraba a las actividades de grupo. De hecho, lo que hacía el niño era que se quedaba en una esquina y vigilaba lo que hacían los otros niños o las actividades, pero él no se integraba a ellas. Bueno, cuando lo intentaban reconducir, el menor entraba en un llanto incontrolable, hacía pataleta, berrinche, lanzaba objetos, ya esto pasaba a la agresividad física porque lanzaba los objetos, no sabía cómo expresar esas emociones, así que, bueno. Después sí que tenía remordimiento, después de que había pasado todo esto, el niño se calmaba, sí que tenía remordimiento de lo que había pasado, pero de todas formas era algo que todavía, claro, a su corta edad no lo podría controlar, pero tampoco se integraba a sus compañeros.
sí que se mostraba más dispuesto a relacionarse con los adultos y a intentar acaparar la atención. Sí que le intentaba llevar conversaciones más con sus docentes, por ejemplo, y cuando estaban en el patio, en el descanso, lo que hacía el niño era buscar al docente, hacerse con él, hablarle, comer con él, pero no estar con sus amiguitos, ni jugar con los amiguitos. Bueno, en la casa la madre refiere que al enseñarle las letras no podía discriminarlas de forma visual, tampoco los colores, y decía que cuando encendía la licuadora o cuando encendía algún objeto que hiciera mucho ruido, el niño salía corriendo descontrolado, no era capaz de gestionar estos sonidos, se asustaba muchísimo. Bueno, y que también tenía crisis de pataletas por cosas mínimas, que no era capaz de calmarse, que duraban más o menos 30 minutos, 40 minutos hasta una hora, en donde el niño subía a su habitación, tiraba absolutamente todo lo que hubiera en la habitación y no era capaz de calmarse. Bueno, debido a todas estas actitudes que comenta, pues los padres piden una cita con la pediatra, ella lo remite con psicología, con logopedia, porque adicional el niño no vocalizaba algunas consonantes bien, y terapia ocupacional para todo su problema de motricidad. Entonces él empezó con intervenciones terapéuticas por parte de terapia ocupacional y logopedia, más o menos dijo que, bueno, sí que empezó a hacer algo con él, pero esperaba hasta los 4 o 5 años. Se hicieron alrededor de bueno, todo esto, deciros que fue en Colombia, todo esto se hizo en Colombia, y bueno, inició psicología, más o menos unas 3 sesiones en donde el niño trabajó de forma emocional según el informe que se expidió. Luego cuando revisaron, les comentaba ahora que el niño no podía discriminar muy bien las letras, le hicieron un examen y la que el niño no veía, le mandaron gafas. Vale. A los 4 años, también en su país natal, entra a un colegio mucho más grande, en donde, bueno, empieza a hacer P4, jardín, y en estos síntomas que él ya había evidenciado se vuelven aún más constantes y disruptivos. De hecho, ahora arremetía contra sus compañeros, que antes esto no se veía, pero también se empieza a ver que los niños, como él hace pataletas, llora, entonces empieza a sufrir de bullying, es un niño, bueno, que tiene muchos problemas para relacionarse y sumado a esto que se burlen de él, pues aún peor. Bueno, no logra adaptarse a su entorno grupal, pero sí que trabaja muy bien las tareas que son individuales. Ya cuando lo ponían en tareas grupales, en repetidas ocasiones tenían que parar la actividad porque él no dejaba continuar, porque no era capaz de manejar la frustración que le generaba que el compañerito no hiciera lo que él quería. Bueno, no tenía ningún amigo. Estos comportamientos se veían en varios ámbitos, se veían en su casa, se veían en el colegio y también en una ruta escolar que lo recogía a llevarlo al colegio, del colegio a la escuela. Bueno, a los 5 años el niño vuelve a tener otro cambio en su vida, se lo llevan a España a vivir con su madre y su padre, cambia nuevamente de colegio, ingresa al colegio en donde está actualmente. Ahora el niño tiene 7 años, 11 meses, como les había dicho antes. Sus problemas de comportamiento sí que al inicio continúa agresivo con sus compañeros, no logra integrarse, solo quiere hablar con sus docentes. Entonces el colegio pide una valoración urgente por psicología y psiquiatría. Bueno, un poco hasta aquí lo que pasó, luego les cuento sobre la evaluación, porque claro, en la otra parte de evaluación, pues seguiremos con lo de la evaluación. Sí que a nivel cognitivo, este paciente aprende de una forma rápida, adecuada a lo que se le enseña, profundiza en temas complejos, por ejemplo, como del cuerpo humano, aprendió a leer a los 4 años. No obstante, la escritura, digamos que hacer la pinza para él ha sido
un problema bastante grande, ha tardado mucho y aún ahora con 7 años le cuesta hacer formas, círculos, líneas básicas para la escritura. A los 5 años ha empezado a escribir o empezó a escribir una historieta con su mamá. La mamá le ayudaba a escribir porque, claro, él tiene este problema de motricidad, entonces no, si la mamá no le decía, te ayudo, pues el niño no lo escribía, ¿sí? Él quería hacerlo, pero se frustra bastante de no poder escribir como debería hacerlo. Y crea todo un personaje, un superhéroe, que es referencia a él mismo, y este superhéroe lo que hace es luchar contra el bullying en el colegio. Bueno, a los 6 años ya había leído 5 libros, aprendió a jugar al ajedrez, descifró el cubo de Rubik. A sus 7 años ya ha leído más de 8 libros, incluidos los 2 primeros tomos de Harry Potter, bueno, lo digo porque son libros bastante gruesos. Y inició una evaluación en España con el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, el CESMIC, a los 5 años y medio. Y también, aparte de esto, los padres lo llevan a una evaluación con neuropsicología de forma particular. Este es el primer caso. El segundo caso con el que estaremos contrastando todo el tiempo es una niña española de 9 años, la llamamos paciente A o caso 2, 9 años, ingresó a consulta por neuropsicología a los 8 años. Bueno, fue parto natural, sin ninguna complicación, y a diferencia del caso anterior, esta niña no mostraba ningún hito del desarrollo diferente. O sea, no ha mostrado ningún indicio ni de retraso ni de precocidad. Completamente plana. Sí que, bueno, ha tenido algunas dificultades en el aprendizaje, que de ahí es que viene a la consulta. Actualmente pues cursa 4º de primaria y la traen a consulta referida por problemas de aprendizaje y conducta en el colegio y en el hogar, pero que no es desde, digamos, desde su nacimiento, no ha tenido ninguna dificultad. ¿Sí? Se ve es a la hora de nivelarse en el aprendizaje con sus pares. Bueno, sus padres son muy implicados en el desarrollo de la niña y la educación. Su padre es ingeniero, su madre se desempeña bajo un trabajo técnico. Bueno, ya lo que decía, se ha desarrollado paralelo anormal a la media, pero ha presentado dificultad básicamente en la lectura, la escritura, la comprensión de textos y en el cálculo. De hecho, cuando ingresa con un diagnóstico realizado por una docente y la psicóloga del colegio, en donde dicen que la niña tiene dislexia y discalculia, que no es capaz bueno, de realizar problemas matemáticos, más que todo procesos matemáticos, que sean en papel y lápiz. Esto quiere decir, si tú le das, con esta niña es muy particular, porque si tú le das a ella un cálculo, ella te lo hace mentalmente y sabe la respuesta correcta, bueno, con calculadora y lo hace. Uno, con calculadora mira si la respuesta de ella es la correcta y realmente es la correcta. Pero de ahí a que le digas cómo llegaste a ese resultado o coge esta hoja y vamos a hacer esta operación paso por paso, no es capaz de hacerlo. Bueno, le gustan los deportes, actualmente juega en una federación de fútbol femenino en España, y esto le ayuda también a calmar mucho como a ver, es una niña movidita, entonces le ayuda a calmar esta energía que mantiene, ¿no? Bueno, una de las mayores quejas de sus padres es que no presta atención a lo que se le dice, entonces las actividades de su vida diaria, lo que tiene que hacer normalmente, siempre va un poco perdida, porque si le dicen algo, ella no ha prestado atención, entonces no se ha enterado de absolutamente nada. Corre y brinca mucho en los muebles, tiene dificultad con la norma, en ocasiones se muestra grosera. Y sí
que en la escuela, como tiene este diagnóstico de dislexia y discalculia, cuando ingresó tenía este diagnóstico, pues la niña tomaba en una aula especial ciertas horas del día del colegio, tomaba clases con otros niños que tienen dificultad de aprendizaje. A nivel social, decir que se desarrolla adecuadamente, no tiene ningún inconveniente, se adapta a otro entorno, consigue amigas, tiene habilidades sociales, bueno, con esto no tiene ningún problema. Vale, ya hemos visto, digamos, la descripción de los casos. Ahora vamos a hablar sobre los mitos y realidades en la conceptualización de las altas capacidades. Como somos tan pocos, si tienen alguna duda, no duden, ¿eh? Me preguntan, yo paro, si quieren que retome algo, me lo dicen. Bueno, mitos y realidades. Mito 1. La alta capacidad no necesita desarrollo y es innata. No, la alta capacidad necesita de un proceso de desarrollo, porque si bien tú naces con un potencial, no quiere decir que ese potencial vaya a ser parejo durante toda tu vida, tampoco quiere decir que por tener este potencial vas a llegar a desarrollar un talento, porque sí, no, necesitas de un trabajo, necesitas de un desarrollo, ¿vale? Necesitas de un esfuerzo, una dedicación y una estimulación por parte del medio en donde te desenvuelves, por parte de tus padres, de tus educadores, ¿sí? Y necesitas que te guíen y te presten la necesidad. Estos niños necesitan esto, que les presten la atención a sus necesidades. Vale, vamos con el mito número 2. Los altos capacidades son buenos en todas las áreas, académicas, deportivas, sociales, intelectuales y personales. Esto no hay nada más errado que esto. En los pacientes que yo he tenido, realmente los diagnósticos, es que no puedo decir que haya encontrado uno que sea homogéneo. Sus diagnósticos por lo general siempre son heterogéneos. Si bien un niño saca altos puntajes en un IGE verbal, en un manipulativo puede que no, ¿sí? Si bien estos niños tienen un buen dominio para lo académico, tal vez para lo deportivo no, o viceversa, o tienen dificultad en las relaciones sociales, o tienen dificultad en las relaciones y en las habilidades personales. Entonces, sí que no son buenos en todas las áreas. Tenemos que desvirtuar esto porque a veces decimos, no, pero es que él es bueno para las matemáticas, pero no le va bien en otras materias, entonces no es un niño que tenga una capacidad alta, ¿no? Sí es un niño que tiene una capacidad alta y son los dominios para los que el niño tiene esta capacidad. La alta capacidad es para siempre. A ver, ¿qué pasa? Cuando los niños son precoces, empiezan a leer a temprana edad, empiezan a tener una motricidad muy buena a temprana edad, nos damos cuenta, este niño tiene precocidad. Pero en algún momento ese niño que leyó a los 3 o 4 años, ¿sí? Va a ser un niño a los 8 años que va a leer igual que el resto de sus compañeros leen. Entonces, esto ya no es una precocidad, él entra en una norma, ¿sí? Entonces, no quiere decir que la alta capacidad sea para siempre. Si no aprovechamos todo este potencial, el talento no se va a desarrollar y el niño simplemente se va a quedar parejo con el resto de sus compañeros. Vale. Mito número 4. Los altas capacidades son más felices y populares. No. A ver, en el mismo colectivo, como ya lo he dicho, hay muchas diferencias. Entonces, como pueden haber niños con altas capacidades muy populares, muy felices, muy empoderados de sus propias diferencias, pueden haber niños que no hayan podido aceptar sus propias diferencias, que no estén tan empoderados, que no sean populares. Tengamos en cuenta que es mucho más fácil para un niño con alta capacidad en el deporte ser un líder y ser popular que un niño con una alta capacidad académica, ¿sí? Los niños académicos por lo general no son muy populares. Entonces,
no hay que presuponer que porque eres inteligente, entonces eres más feliz y popular, ¿no? Muchos las habilidades sociales las llevan fatal, por lo general. Mito número 5. Los altas capacidades serán adultos eminentes y creativos. Lo mismo, estamos generalizando. No todos los niños con precocidad van a ser adultos eminentes y creativos. De hecho, para que tú seas o puedas desarrollar tu personalidad, de hecho, no tienes que ser eminente, ¿sí? Algunos querrán serlo, algunos no. Y está bien. Entonces, muchos de estos niños no van a tener o no tendrán este desarrollo pertinente y no podrán llegar al talento, a desarrollar el talento como pudieran hacerlo. Y muchos, por ejemplo, si no sobresaliste en la infancia, no podrás ser jamás un adulto talentoso. No, hay muchos niños que no fueron precoces. Miremos, por ejemplo, esta niña, el caso número 2, ella no es una niña precoz, que en su infancia haya dado unos hitos de desarrollo diferentes. No. No obstante, se van a empezar a ver en ella muchas potencialidades que se pueden canalizar para llegar a talentos. De hecho, hay muchas personas talentosas, muchas personas eminentes que si miras su historia pasada, su infancia, su desarrollo, fueron niños normales, niños de la escuela, niños de la media, ¿sí? Y es que, bueno, siempre hablamos de alta capacidad como la persona, el genio, el más inteligente cuando está de adulto, ¿sí? Pero es que puedo decir que existe una gran prevalencia de niños con altas capacidades o con dominios, con competencias que se pueden desarrollar para que se vuelvan talentos, pero simplemente en ocasiones no son evaluados, no son percibidos por los docentes ni por los padres, y bueno, este talento se queda allí. Bueno, ya terminamos el primer bloque, que es la conceptualización. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación neuropsicológica en la alta capacidad. ¿Vale? Antes de hablar sobre la evaluación neuropsicológica de alta capacidad, tenemos que saber qué es la doble excepcionalidad. ¿Vale? Cuando hablamos de una doble excepcionalidad nos referimos a aquellos niños que luego de una evaluación completa obtienen un diagnóstico de alta capacidad por un lado y otro diagnóstico asociado como un déficit de atención y hiperactividad, un trastorno del espectro autista o una dificultad de aprendizaje, ¿vale? En muchos casos pasa que la alta capacidad está desapercibida, pasa desapercibida, no se nota debido al trastorno que tienen asociado, como el TDA, como el trastorno del espectro autista. O por el contrario, muchos de estos trastornos o segundos diagnósticos se ven solapados por la alta capacidad. Entonces no nos damos cuenta, es un niño con alta capacidad, no, pero resulta que es que el niño podía dar aún más, pero no se notaba ese potencial porque estaba solapado por un trastorno, por un diagnóstico segundo que tenía. Bueno, para la evaluación neuropsicológica de alta capacidad es que hay muchos modelos que podríamos tocar, pero bueno, por tiempo no vamos a tocarlos todos. Me voy a centrar en dos que para mí son muy importantes. El modelo de Talent Search y el modelo tripartito de Pfeiffer. Bueno, el modelo tripartito de Pfeiffer, lo que él se centraba en explicar era que las altas capacidades eran un constructo que se podía mirar por tres lentes, ¿vale? Un primer lente que es un alto cociente intelectual, que bueno, es lo que siempre hemos asociado a la alta capacidad, es un CI alto, CI coeficiente intelectual alto, con los test de inteligencia. Pero resulta que no solo podemos basarnos en un test de inteligencia para decir que un niño es de alta capacidad, pues él proponía otros dos constructos más, otros dos lentes para mirar al niño. Dos, el alto rendimiento, que era un lente
¿Qué es un lente? Para mirar las habilidades, las aptitudes y las destrezas del niño en el entorno escolar, en el entorno familiar y en el entorno terapéutico, ¿vale? En la consulta. Y luego un tercer lente que es un alto potencial. Este último lente me parece a mí indispensable entenderlo porque hay muchos niños que por catalizadores, ¿sí? O por catalizadores negativos o por situaciones diferentes de pobreza, de poca estimulación en casa, de migración, ¿sí? No son percibidos como niños con potencial. Entonces, siempre hay que mirarlos por estos tres lentes para poder encontrar un diagnóstico y una evaluación que sea acorde a ese niño. Vale, y luego el modelo Talent Search. Este es un modelo de identificación de la alta capacidad de los alumnos. En él, bueno, lo voy a explicar un poco más detallado adelante, pero quiero que sepan que en él encontramos una primera fase, un nivel, que es en un screening, una segunda fase, que es un out of level, primero es el level, out of level, y luego todo esto para encontrar unos programas individualizados en su atención, que estén acordes a su nivel, al nivel de la capacidad de los alumnos. ¿Cuáles son las claves de identificación de las altas capacidades? 1, no limitarla a un CI, ¿vale? Hemos dicho o hemos leído que los niños con un CI de 130 son niños de altas capacidades. Pero entonces yo pregunto, ¿qué pasa con los niños que tienen un CI de 129? ¿O de 128? ¿O de 125? ¿O qué pasa si en el índice verbal el niño tiene un 130, pero en otro índice tiene un 125? ¿Es un niño de altas capacidades o no? Entonces, a esto voy. No debemos limitarlo a un 6. Por eso, mirarlo siempre con los tres lentes visuales de Pfeiffer. Bueno, que hay unas características cualitativas y cuantitativas, que es lo que digo ahora. Sí que hay que pasar test de inteligencia, que son muy pertinentes. Sí que hay que mirar cuál es su CI, pero también hay que mirar cuáles son estas cosas cualitativas que pueden darnos una opinión o que pueden decirnos que este niño es posiblemente una alta capacidad, que podría dar más de su potencial, pero que en este momento no lo está dando. Por ejemplo, si es un niño que está atravesando un duelo, ¿sí? O si es un niño que tiene una doble excepcionalidad y entonces es TDA, y entonces cuando le estás pasando la prueba, tiene problemas de atención, no te está poniendo atención, entonces realmente no estás evaluando el dominio que estás evaluando, sino que estás evaluando la atención, ¿sí? Entonces siempre hay que tener estas características cualitativas de todo lo que haces con el niño, estar con ellas muy presentes, al igual que las cuantitativas. Pasar un test de inteligencia no verbal, tener en cuenta también la diversidad cultural, no es lo mismo. Primero, no puedes pasar los mismos baremos, eso creo que, no sé si lo sabrán, no se pueden pasar los baremos de una prueba, deben de estar estandarizados según la cultura del niño de la que estás evaluando. Bueno, tener en cuenta su diversidad cultural, tener en cuenta sus competencias, sus actitudes, su creatividad, su inteligencia general. Entonces decimos que la identificación debe ser multifactorial, porque no solamente nos vamos a dedicar a lo cuantitativo. También tener en cuenta los factores socioemocionales, la respuesta educativa que tiene el niño frente a la tarea, frente a sus opciones y valores de éxito. ¿Vale? ¿Todo está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Pues venga. La evaluación en la alta capacidad. Bueno, estos serían los test que pasaríamos, ¿sí? O cómo haríamos una evaluación en la alta capacidad. Necesitamos, como ya lo he dicho, las escalas de inteligencia, ¿sí? Que pueden ser las escalas RIAS, la DWIS, las escalas de Wechsler.
la WIPSI, la VAS-2. ¿Conocen alguna? No sé si conocen alguna. El test de inteligencia no verbal, que podría ser el RAIP, el Matrices. Los test de actitudes, como la BADIG, el BAT7, el EFAIL, la Matrices, RAIBEN. También pruebas individuales discriminadas. ¿Qué son estas pruebas individuales? ¿A qué me refiero? A ver, pasamos una escala de inteligencia y resulta que vemos que el niño en la memoria de trabajo saca puntuaciones más bajas. O vemos que en la atención saca puntuaciones más bajas. O en la velocidad de procesamiento. Entonces, nosotros debemos complementar esa evaluación y mirar si alguno de estas funciones está castigando realmente a su índice general, a su CI, ¿vale? Entonces hay que pasar unas pruebas individualizadas para saber si realmente este niño tiene estas deficiencias. Además que estas pruebas individualizadas y sus resultados son excelentes cuando vamos a plantear un tratamiento, porque realmente cuando planteamos un tratamiento vamos a intentar... Perdona, Sí, una sí. preguntita. ¿Prueba individualizada? ¿Te refieres a una prueba específica sobre alguna cuestión? Sí, Vale, es pruebas decir, podría ser específicas. un D2 para valorar atención, ese tipo de Exacto, prueba. Vale, vale. De acuerdo, exacto. gracias. Un CPT para evaluar la atención, un STRUP, un letras y números, ¿sí? Pruebas así que son individualizadas por funciones, digamos, cognitivas. Ah, no, este niño tiene dificultad en la memoria de trabajo. Vamos a buscar qué pruebas nos pueden servir para pasarle y evaluar si realmente tiene dificultad en la memoria de trabajo. Me pasa mucho que la velocidad de procesamiento castiga enormemente los resultados de estos niños, ¿sí? Claro, al tú medir el tiempo castiga las pruebas, por ejemplo, en pruebas como cubos de la WISC. Entonces, las pruebas de los cubos de la WISC, el tiempo castiga, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el niño sí que puede que sea eficaz, pero es lento. Entonces, vale, ¿qué vamos a medir? ¿Vamos a medir eficacia o vamos a medir lentitud? ¿Qué vamos a trabajar después? ¿Sí? Para eso nos sirven estas pruebas individuales. Vale. Luego, un talent search in level out of level, que ahora se los explico. Si voy muy rápido me lo dicen. Luego, y los cuestionarios de padres y profesores, que es muy importante porque ellos son los que realmente están todo el día con los niños, saben cuál es su comportamiento, saben cuáles son sus actitudes y es mucha la información cualitativa que podemos obtener de ellos. Entonces, el SENA, el BRIEF, los cuestionarios de Rogers, que por cierto traje los cuestionarios de Rogers en un link, entonces también se los voy a dejar antes de que terminemos. Bueno, las escalas de Reynolds evalúan la capacidad intelectual y la memoria. Se aplica a personas de 3 a 94 años, es una aplicación individual. Bueno, aproximadamente unos 40 minutos se demora aplicar esta prueba. ¿Qué mide la prueba? Una inteligencia general, nos va a dar un índice verbal y un índice no verbal. La inteligencia verbal o el índice verbal se va a medir con una prueba de adivinanzas, analogías verbales y el no verbal con categorías, figuras incompletas. También nos va a dar un índice de memoria, memoria verbal y memoria no verbal. Luego tenemos las escalas de Wechsler. Supongo que en algún momento las han tenido, han podido trabajar con ellas, ¿saben algo sobre ellas? Bueno. Yo en la carrera sí que, con el WIS 4 sí que hemos trabajado. Sí que has trabajado con el WIS 4. Bueno, sí, es un poco más, el que más se usa, ¿no? Vale, pues tenemos el WIS 4, que ya lo conoces, de 6 a Bueno, 16 años. no, Sí. utilizamos el WIS 5. Ahora aquí utilizamos el WIS 5. Sí, el WIS 5. Ah. Perdón. Sí, el WIS 5. Bueno, el WIS 4, el WIS 5, digo las escalas de Wechsler, que son como las más usadas. El WIS 5, que es de 6 años a 16 años, 11 meses. Luego la WIPSI 4,
que de 2 años, 6 meses a 7 años, 6 meses. ¿Qué mide la WIS 5? Bueno, nos va a medir 7 pruebas, nos van a dar un CI, comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La WIPSI, bueno, es un test para los más chiquitines, ¿sí? Nos va a dar una escala total de comprensión verbal, visoespacial y memoria de trabajo. Tiene unas escalas secundarias también. Bueno, aquí las podemos ver. Y la VAS. ¿Han trabajado en algún momento con la VAS? Yo con esto sí que no. Yo tampoco trabajo con VAS. Vale. Bueno, la VAS, yo he trabajado con la VAS. En este momento trabajo con las escalas de Wechsler. En otro momento trabajé con la VAS en la Vallebrón, en el Hospital Vallebrón. Y sí que te encuentras algo muy particular y muy bueno de esta para los niños con altas capacidades y ahora se los voy a decir qué es. Bueno, esta está dividida en la base infantil y en la base escolar, que es la base escolar, pues niños de 6 años a 17 años y la infantil de 2 años a 5 años, 11 meses. La base escolar nos da unos test principales, ¿sí? Tiene unos test principales que son definiciones, semejanzas verbales y esto nos van a dar un índice verbal. Luego matrices, razonamiento numérico nos va a dar un razonamiento no verbal. Y luego recuerdo de figuras y cubos nos va a dar un índice espacial. Todo eso nos va a dar un índice general. ¿Qué es lo que particularmente me gusta mucho con los niños con altas capacidades? Que tiene test de rendimiento. El test de rendimiento de aritmética y de ortografía. Entonces, este test de rendimiento nos permite medir el rendimiento con respecto a niños de mayor edad, ¿sí? Con baremos de mayor edad. De hecho, ayuda un poco en ese efecto techo que tiene la Wechsler. Digamos que este test de rendimiento nos sirve un poquito para eso. Es muy bueno con los niños de altas capacidades. Igual que la VAS no es un test de inteligencia, no es que sea para simplemente los niños de altas capacidades. Pero tiene pues esto aparte. Vale, ahora sí, quiero hablarles del Talent Search, que es el In-Level, Out of Level, ya se los voy a explicar. Esto lo propuso el profesor Stanley, que es un psicólogo y profesor de la Universidad Johns Hopkins. Y bueno, él propone un modelo de identificación. Esto es un modelo de identificación. Vale. Este modelo de identificación nos propone lo siguiente. Vamos a evaluar con un test de aptitudes, ¿vale? A los niños de alta capacidad o de alta capacidad. De hecho, lo bueno de evaluar o de hacer este Talent Search es que, por ejemplo, no necesitas tener una experiencia curricular para pasarlo. O sea, no necesitas ser un psicólogo, un neuropsicólogo, ser un psicólogo clínico para pasar este test. Lo que le ayuda, por ejemplo, a los docentes, que puede servir de screening a la hora de ellos aplicarlo en el aula de clase y poder detectar cuáles son estos niños que necesitan otro tipo de intervención. ¿Sí? Podría ser para ellos un screening para poder enviarlos, digamos, a una consulta más especializada con nosotros. Sin embargo, yo la VAD y la paso también en consulta y, bueno, está muy bien. ¿Qué pasa? El in-level, ¿sí? La fase in-level consiste en pasarle el test al niño acorde a su edad y su curso académico, ¿sí? Entonces, cogemos a los niños, un grupo se puede pasar en grupo o se puede pasar individual, hablemos lo individual. Vamos a pasarle la prueba a un niño de 6 años, de 7 años, que está en segundo de primaria, entonces le pasamos la fase in-level de segundo de primaria, ¿vale? El test acorde a su edad y acorde a su curso académico. Si el niño ha sacado un porcentaje entre 95 y 97, va el niño a pasar a una segunda fase, que la segunda fase es la out of level, ¿vale? ¿Qué pasa con esta primera fase? En esta primera fase ya discriminamos que el niño tiene una capacidad,
tiene un potencial, está sobre el 95 percentil con respecto a los otros niños. ¿Para qué nos sirve la fase out of level? Lo que les decía ahora, así sea en un colectivo, todos son altas capacidades, dentro de ese colectivo hay muchas diferencias, ¿sí? Entonces, no podemos intervenir igual con un niño que con otro niño que de pronto va a un ritmo diferente, aunque sea alta capacidad. Vale, los niños de 95 a 97 pasan a una segunda fase. En esa segunda fase resulta que los niños que tienen un percentil de 75 van a estar a un lado y los niños que tienen un percentil menor de 75 también van a estar a otro. O sea, se hace una segunda discriminación, ¿vale? Hay que decir que esta fase out of level se pasa con un test de una edad 2 años mayor que la edad normal del niño. Si el niño tiene 7 años, se le pasa un test de 9 años. Y si el niño está en segundo, se le pasa un test de tercero, de cuarto de primaria, ¿vale? Y así discriminamos en qué de las dos categorías de la fase out of level está este niño para luego hacer la intervención. Ya les explico, volvemos a esto después. Vale, esta es la BADI-G. No sé si alguien ha trabajado con la BADI-G. Es una batería de aptitudes diferenciales general. Nos sirve, digamos, nos puede servir. Esta batería no fue creada para el talent search, o sea, y no fue creada solamente para los niños con altas capacidades. Es una batería que nos puede servir para discriminar todo tipo de dificultades de aprendizaje, ¿sí? Pero nos sirve muy bien en la fase out of level, digámoslo así, bueno, level y out of level de la alta capacidad. La verdad que es muy sensible y sirve muy bien para discriminar, ¿vale? Bueno, la BADI-G evalúa comprensión verbal, razonamiento verbal, comprensión numérica, razonamiento numérico, razonamiento espacial, giros y encajes espaciales, memoria visual, perdón, memoria auditiva y memoria visual ortográfica y atención. ¿Qué nos va a dar la BADI? La BADI nos va a dar una inteligencia general, pero nos la va a dar en percentil, ¿vale? Bueno, esto es lo que ya les dije que evaluaba esta prueba. Y esta prueba la podemos encontrar, son unos folios, la podemos encontrar dividida en la BADI-GI, que es para infantil de 4 a 5 años, una BADI-GE1, que es para primero y segundo de primaria, una BADI-GE2, que es de tercero y cuarto de primaria. Entonces, por ejemplo, un niño de primero de primaria en la fase in-level, le pasaríamos la BADI-E1, ¿verdad? Porque es de primero de primaria. Y luego en una fase out of level le pasaríamos esta que es de tercero, cuarto de primaria, ¿vale? En una BADI-GE3 pues sería quinto y sexto y primero de la ESO. Sí que esta BADI-GS, por ejemplo, se pasa en bachillerato y en la universidad, pero no hay baremos de verdad, no hay baremos para la universidad. Bueno. Esto se los decía ahora, es muy importante siempre revisar los apuntes de las sesiones. Ustedes que ya han trabajado evaluación, ya han trabajado con test de inteligencia, revisar los apuntes, mirar si el niño está cansado, si la prueba salió mal, por alguna razón externa a su propio potencial. Tener en cuenta lo que se realizó, se vio en cada prueba, si hay enlentecimiento motriz, si hay aburrimiento. ¿Y todo esto para qué? Pues para llegar a conocer cuáles son realmente los puntos fuertes y los puntos débiles del niño, así como un posible pues, diagnóstico diferencial. Y bueno, esto también nos sirve para estrategias educativas más adelante, ¿sí? Todo esto cualitativo hace parte total del diagnóstico, no solamente lo cuantitativo. Vale, después hablamos de los cuestionarios. Recuerdan que al principio, bueno, donde estaban todas las pruebas, hablábamos de que se pasaban también unos cuestionarios. En esto los cuestionarios de Rogers.
Aquí, bueno, aquí de hecho tengo los links, pero se los paso ahora en el chat. Estos cuestionarios de Rogers sirven para la detección de alumnos de altas capacidades. Fueron desarrollados por Karen Rogers, que es, bueno, una experta en la investigación de las altas capacidades, y fueron traducidos por Javier Turón, que es un experto también en altas capacidades aquí en España, y ha hecho la mayor de las traducciones que hay en cuestionarios, en test, en artículos, las ha hecho, bueno, él. Sirven para valorar un estudiante con indicios de altas capacidades. Podemos evaluar su comportamiento, su relación con el aprendizaje, sus procesos mentales, sus procesos emocionales y sociales. Bueno, y mirar en qué puede destacar, cuáles son sus falencias, ¿sí? Y este cuestionario nos da un inventario de habilidades para profesores y un inventario para padres, para el descubrimiento del potencial. Vale, ya tenemos pues todo lo de la evaluación neuropsicológica de la alta capacidad. ¿Tienen alguna duda? ¿O seguimos? Nos seguimos. Vale, pues nada. La evaluación. Ahora vamos a ver cuál fue la evaluación neuropsicológica en cada caso clínico, ¿vale? En el caso 1, ¿recuerdan el caso 1 que era un niño, un varón, ¿vale? De una nacionalidad diferente. Bueno, les comenté que los dos padres lo que hicieron fue buscar una evaluación neuropsicológica para despejar un poquito cuáles eran las dudas, porque sí que lo estaba viendo una psicóloga aparte de Smith, pero era todo un poco más emocional. Entonces ellos querían buscar a ver qué era más lo que pasaba con el niño. Entonces podemos ver que, bueno, han encontrado una comprensión verbal de 120, ¿sí? Un razonamiento fluido de 117, un procesamiento de velocidad de 115, a ver, que son unos valores que si nos ceñimos solamente al CI, diríamos que es un niño con capacidades, pero no con altas capacidades, ¿vale? Lo que les decía ahora que castiga, mira, por ejemplo, lo visoespacial, 97, la memoria de trabajo, 100. No están mal, son puntajes que están dentro de la media, pero que si los miras o los evalúas con sus referencias más altas, sí que son puntajes que lo castigan a él. También sacó en inteligencia general un 121, en un IG verbal 120 y un IG no verbal de 121. Bueno, atención auditiva, sí que en este informe pudimos constatar que, bueno, el niño realmente no prestaba atención a lo que estaba haciendo, estaba muy disperso, fue difícil evaluarlo. Y no, bueno, todo esto influyó. Inhibición cognitiva, bueno, denominación, la fluencia semántica, sí que se ve aquí, bueno, para sus valores la fluencia semántica se ve un poco baja con respecto a su propio valor. Y la planificación visoconstructiva. Bueno, la función visoconstructiva grafomotora y la inhibición cognitiva, la visoconstructiva grafomotora, se nota la dificultad que tiene. Aunque está en los parámetros normales, se nota una dificultad en él. Y en ese momento se le pasaron cuestionarios de brief, una evaluación conductual de la función ejecutiva, la familia y la escuela. Bueno, sí que los padres y la escuela consensuaron de que, bueno, no inhibe, el niño tenía muchos problemas en la inhibición de sus comportamientos, ¿sí? También mucha dificultad en el control emocional, no sabía no sabían cómo responder a sus emociones, y se notó bastante que son disruptivas. Y en ese momento no se le hizo el in-level o test-level. A ver, se evalúa a los 5 años. Un niño a los 5 años no se le puede dar como tal un diagnóstico, sino posiblemente puede desarrollar tal cosa, ¿sí? Entonces se le pasó la BADI-G y sí que se ve una habilidad no mental, por ejemplo,
de 94, bueno, no pasaría el in-level, ¿no? Porque se supone que es de 95. Estos son sus valores de ese momento. Por ejemplo, el grafo motriz de 30, un percentil de 30 muy bajo y una percepción auditiva de nuevo de 15, pero esto mediado por el problema de atención. Bueno, estas fueron las escalas que se le pasaron al niño en una primera evaluación, porque luego se volvió a evaluar. Ya les mostraré. Y este es la paciente A, nuestro segundo caso, que fue evaluada a los 8 años. Bueno, pues ella sí sacó una comprensión verbal de 130, una visoespacial de 117, bueno, unos valores un poco más parejos, 130, 128, un razonamiento cognitivo global de 125, una capacidad general de 128, pero ¿qué pasa? Una velocidad de procesamiento de 98. Que vuelvo y repito, 98 está en valores normativos, pero para su propio valor es un valor que castiga, ¿vale? Memoria de trabajo un poco baja. Bueno, abstracción verbal muy buena, vocabulario, unos valores sobre la media. Y recuerdan que hablábamos que venía con un diagnóstico de dislexia, pues le pasamos el PROLEC y el PROESC. Bueno, podemos ver lectura de palabras con dificultad y lectura de pseudopalabras normal. Esto nos lleva a pensar un poco, bueno, si es una niña con dislexia, la lectura de pseudopalabras estaría también con dificultad. De hecho, es la que más estaría con dificultad que la de palabras. Luego, índices de precisión, bueno, normal. Y aquí podemos ver otra de las cosas que puede ser lo que le castiga a ella. Ella tiene, a ver, es un poco inatenta. Pero cuando se le pasa el CPT, no tiene problemas de atención. Sí que salen valores bajos en la normativa, pero en la normativa se mantienen. Un poco bajos, pero se mantienen. No obstante, por ejemplo, la lectura de palabras es un poco lenta, ¿sí? Entonces queda la duda allí si es por dispersión, ¿sí? O porque realmente tiene dificultad en la lectura de palabras. Bueno, impulsividad, no es capaz de mantener la conducta. Bueno, son valores normales, pero para ella son un poco que nos pueden decir en qué podemos trabajar. No porque salgan en la normativa quiere decir de que, bueno, no vamos a trabajar en esto. No, precisamente si es un valor que está más bajo para sus propios valores, bueno, los podemos tener en cuenta para mejorar, para potenciar. Vale, los mitos y las realidades en la evaluación y el diagnóstico de la alta capacidad. Vamos a ver, el mito 7. Ya esto lo hemos visto desde que empezamos, lo recalco mucho porque es algo, es lo primero que me preguntan. Entonces, un niño con CI 130 es alta capacidad, de ahí para abajo no podemos ser tan rígidos porque es que la gente no es toda igualita, ¿sí? Todas las personas tenemos diferencias, entonces tenemos que conocer las diferencias, evaluar las diferencias y mirar si esas diferencias pueden hacer que no sea un CI 130. El CI no define la alta capacidad. La alta capacidad se define por lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Para definir alta capacidad tenemos que centrarnos en todo, en todo lo que es el niño. El niño no es solamente un número. El niño es un estado emocional a la hora de evaluar. El niño es un estado social a la hora de evaluar, ¿sí? El niño también son aquellas deficiencias que están marcando su posible CI, ¿vale? En un mito 8, el CI es la única cualidad importante. No es la única cualidad importante. Vuelvo y lo repito. Ni define la alta capacidad ni es la única cualidad importante. La alta capacidad suele pertenecer a las clases sociales altas. Esto lo he escuchado muchísimo.
y realmente no es que suele pertenecer a las altas capacidades, a las altas clases sociales. Lo que sucede es que en las altas clases sociales hay más diagnósticos, ¿sí? Hay más evidencia de niños con altas capacidades porque de cierta forma hay más recursos sociales, emocionales, de conocimiento, de dinero que permiten que estos niños estén mejor evaluados, estén reconocidos y tengan una mejor intervención. Pero la clase social en ningún caso predispone para que los niños sean o no altas capacidades. Intervención terapéutica y educativa de la alta capacidad. Vamos a ver. Existen unas características diferentes en estos niños, ¿vale? Por tanto, van a haber unas medidas diferentes, ¿vale? Adquieren conocimiento de una forma rápida y eficaz, sí, rápida y eficaz con la media, por tanto necesitan una atención diferenciada, pero también es más, tienen una adquisición de conocimiento en su mismo grupo diferente. Entonces no es que a todos vamos a tratarlos por igual y entonces vamos todos a un salón y vamos a dar este tipo de tratamiento a todos. No, ellos también necesitan una diferenciación y una individualidad, de la misma forma que hacemos con otros diagnósticos. Nosotros no intervenimos con todos los TDA de la misma forma, no intervenimos con todos los problemas de aprendizaje de la misma forma, lo mismo es con la alta capacidad. Vale, muestran gran curiosidad ante tareas que presuponen un reto. Sí, muestran gran curiosidad ante tareas que presuponen un reto, pero ante tareas que para él es un reto o tareas que para él es motivante o para ella son motivantes. No para todos son iguales, no todos se motivan con lo mismo y no para todos es un reto lo mismo. Se pueden aburrir, desinteresar totalmente por cosas simples, repetitivas. A ver, si estos niños decimos que son más veloces, que aprenden de forma más rápida y eficaz, entonces no, en un aula de clases, por ejemplo, no van a necesitar aquella repetición que necesitan otros niños de la media, ¿sí? Hay otros niños que necesitan una repetición consensuada en la semana para poder adquirir un conocimiento. Si estos niños lo adquieren de una forma más rápida, se van a aburrir. Si toda la semana estamos con lo mismo. Entonces, para ellos el interés y el desinterés es algo que se debe trabajar en gran medida. De hecho, porque muchos de estos niños, por ejemplo, por aburrimiento y por desinterés, son niños que tienen problemas en el colegio, tienen problemas educativos, tienen dificultades en el aprendizaje o tienen fracaso escolar. No todas sus áreas son homogéneas, por tanto, puede ser necesario llevar programas de reeducación. Claro, lo que decía, no todas son homogéneas, como lo vimos en los casos que acabamos de mencionar, no vimos una línea paralela entre cada dimensión, no. Todos, por lo general, son heterogéneos, pero esto no pasa solamente con las altas capacidades, pasa con muchos de los niños de los que evaluamos. Son muy heterogéneos y por tanto es necesario mirar cuáles son aquellas funciones más deficitarias e intentar potenciarlas por medio de la reeducación. Lo mismo con los niños de altas capacidades. Pueden existir dificultades de tipo emocional y comportamental que necesitan psicología, sí. Aunque sean un colectivo, no son niños con diferentes, con un desarrollo diferente, digamos en sentido emocional, ¿sí? Son niños que necesitan medidas diferentes, pero que como otros niños con dificultades en el aprendizaje o otros niños bajo la norma, bajo lo normal, en su capacidad cognitiva, necesitan un soporte emocional en determinados momentos de su vida. Necesitan también un soporte en el comportamiento, ¿sí? Muchos de estos niños no manejan bien la frustración, tampoco han podido interiorizar sus diferencias. Entonces, el sentirse tan diferente del resto de niños del salón o no encontrar, por ejemplo,
un amiguito con el que se puedan identificar, con el que puedan generar una confianza. Todo esto les crea miedos, ¿sí? Les crean dificultades emocionales, les crean comportamientos también irritables de desatención, y todo esto hay que trabajarlo. Así que, ¿necesitan psicología? Sí, necesitan una intervención psicológica. Sus pensamientos o ideas pueden ser flexibles o inflexibles. Total. Bueno, estos niños, pero es algo que se debe mirar como con todos los niños. Los niños son algunos muy flexibles, otros muy inflexibles, pues estos no por ser altas capacidades dejan de ser o de tener eso, esas particularidades de personalidad que también se pueden trabajar. Bueno, ¿cómo intervenir? En el caso de niños con altas capacidades sin doble excepcionalidad, o sea que solo tienen el diagnóstico de altas capacidades, la idea de una intervención es, bueno, trabajar sobre aquellas funciones cognitivas más deficitarias del niño, aunque sean o no un problema real para el niño. Pero al trabajarlas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a potenciar todas sus capacidades y a intentar que el niño pueda llegar a ese talento que quiere desarrollar. ¿Vale? También, bueno, abordar aquellas falencias en el entorno escolar y una intervención emocional, gestión de frustraciones, habilidades sociales, comportamiento. Bueno, ¿qué más trabajar? Esto lo estoy hablando desde una consulta psicológica, ¿vale? ¿Qué trabajar con niños con doble excepcionalidad? Pues una intervención neuropsicológica sobre el diagnóstico asociado, que puede ser TDA, dificultad de aprendizaje. Bueno, siempre hay que trabajar desde la neuropsicología o desde la psicología clínica en intervención sobre estos diagnósticos asociados. También una intervención emocional en habilidades sociales, gestión de frustración, y también intervención en las capacidades cognitivas más deficitarias. ¿Por qué? Porque por lo general se solapan, ¿sí? Entonces, solapan bien para mal, bien para bien. Pueden solaparse y no darse cuenta que tienes una dificultad en el aprendizaje, o pueden solaparse y no darte cuenta que es que el niño tiene una capacidad que no hemos reconocido. Vale. ¿Cuáles serían las medidas educativas? Bueno, medidas de enriquecimiento, adaptación curricular general o programas específicos, incorporar, digamos, materias o áreas y contenidos de aprendizaje que no se dan normalmente en el currículum. También emplear materiales con el mismo, digamos, llevando a cabo el mismo currículum escolar, pero con una carga mayor, ¿sí? Y que vaya motivando, digamos, a la individualidad de ese niño. También medidas de agrupamiento. Estas medidas de agrupamiento son aulas especiales que a veces se crean en el colegio. Bueno, muy pocos colegios, la verdad, están interviniendo en este momento en las altas capacidades, pero los que sí, pues salen estas aulas especiales, así como se hace para niños con dificultades en el aprendizaje. También esto se hace para los niños, digamos, si en el colegio hay 5 niños con altas capacidades, bueno, entonces vamos, digamos, 1 hora, 2 horas del tiempo escolar y hacemos un aula de agrupamiento en donde podemos trabajar cosas que para ellos puedan ser más motivadoras, que puedan potenciar o con un material diferente, con agrupaciones flexibles, ¿sí? Y también, bueno, hay centros especializados, digamos, talleres de verano, centros como extraescolares, que también trabajan el currículum, pero de una alta capacidad, ¿vale? Y las otras medidas, son las medidas de aceleración. ¿Ustedes recuerdan que vimos lo del Talent Search? Bueno, los niños que en una fase out of level han sacado un porcentaje menor de 75, más o menos en promedio menor de 75, pues estarían
para una medida de enriquecimiento o una medida de agrupamiento. Mientras que aquellos niños que han sacado un porcentaje mayor a 75 son candidatos para una medida de aceleración. De ahí la importancia de hacer, por ejemplo, el talent search, darnos cuenta, bueno, sí, este niño es alta capacidad, pero es que entre las altas capacidades hay niveles, ¿sí? Entonces, de pronto a este niño de alta capacidad no le va a ir bien una aceleración, o a este niño de alta capacidad no le va a ir bien quedarse en un enriquecimiento curricular. Para eso se realiza el talent search. Vale, vamos a ver qué intervenciones terapéuticas y educativas se gestionaron en cada caso clínico. Bueno, esto también era un grupo, pero si alguien puede pensar qué podríamos o qué se pudo haber hecho o qué se puede estar haciendo con el caso A o con el caso J. ¿Qué dicen ustedes? Pueden plantear cada una alguna estrategia que se puede trabajar con estos dos casos que hemos visto en paralelo. ¿No saben? Vamos a ver, Sayoa. La verdad es que me he quedado un poco pillada, ¿no? Vale, no hay problema, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué hicimos con estos niños. ¿Qué estamos trabajando con estos niños? Hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Que el niño J, el primer caso, es un niño que, bueno, que ha tenido soporte desde muy pequeñito y que está desde los 5 años ya trabajando con nosotros, mientras que el caso A es una niña que lleva solamente 1 año bueno, y que su proceso, digamos que va un poco más lento. Bueno, en el sentido de que es menos tiempo, ¿no? Vale, pues con el caso J hemos hecho atención psicológica. Esta atención psicológica la está haciendo el CESNI, que es el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil. También tenemos atención privada de reeducación, que es la atención que nosotros brindamos a ellos, y una adaptación curricular. Este niño realmente posiblemente sea para una medida de aceleración. En este momento está con una adaptación curricular. ¿Por qué? Porque es un niño que ha tenido muchos cambios, es un niño que le cuesta mucho adaptarse, que le cuesta conseguir amigos y en este momento lleva una buena gestión emocional, ha aprendido a manejar la frustración, ha hecho amigos en su grupo de clases. Entonces, en este momento primamos esa salud emocional y este lazo y estas conexiones de apoyo, estas redes de apoyo que el niño ha podido crear, las primamos sobre la medida de educación, ¿vale? Aparte de eso, se le hizo una evaluación a los 7 años, bueno, está en proceso de evaluación, ya que, claro, a los 5 años no se podía dar un diagnóstico. Por parte del caso A, bueno, atención psicológica, emocional y conductual, reeducación. Si bien ella en un CPT no obtuvo puntuaciones de TDA, es una niña que es inatenta y es movida, es una niña con rasgos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en la reeducación es que aparte de trabajar todos sus problemas de aprendizaje asociados, ¿sí? La lectoescritura, sus dificultades, digamos, en llevar procesos no solamente con las matemáticas, sino en general la vida diaria. También estamos trabajando la inatención, la hiperactividad, la canalización de sus propias emociones, ¿vale? Y con ella se ha hecho una adaptación curricular. Aquí tenemos una segunda evaluación del niño J, del caso J. Sí que se le pasa la body in level, no se le ha pasado la out of level, bueno, por todo este confinamiento y todo esto que hemos tenido, todavía no le hemos pasado la out of level. Y podemos ver que en una in level, por ejemplo, en inteligencia general, ha sido un niño que ha sacado un percentil de 96.
por tanto es un niño que pasa a una segunda evaluación de out of level. En un razonamiento lógico ha sacado 93, en un factor verbal 88, en un factor numérico 89. Hay que rescatar que no debe de sacar 95 o más sobre todos los dominios. Con que saque 95 más en un solo dominio, ya podemos hacerle un out of level. Bueno, esta es, digamos que su gráfica de media. Y luego tenemos el WISC 5 que se le pasó. Podemos ver sus puntuaciones, comprensión verbal. Es un niño, a ver, es un niño con el que hemos trabajado 2 años, ¿sí? Entonces es un niño que ya ha potenciado capacidades, que no es un niño que emocionalmente tenga ahora, en este momento, tanta dificultad como la tenía antes. Entonces, un niño que realmente se nota que ha trabajado, que ha recibido un soporte. Comprensión verbal de 136, un aviso espacial de 129, un razonamiento fluido de 144, una memoria de trabajo, de nuevo, por valores sobre la media, pero que siguen castigando si lo miramos. Bueno, ya es un rasgo suyo, ¿sí? Si lo miramos a un rendimiento cognitivo general, que ha sacado un 145, que es una... Bueno, yo creo que pocos niños he visto con este número. Un 145 sobre una memoria de trabajo de 122, o una velocidad de procesamiento que le castiga mucho de un 119. Bueno, ya sabemos allí que podemos trabajar con él. Los mitos y las realidades de la intervención terapéutica. Un mito número 10. Las personas con altas capacidades tienen buenos recursos intelectuales, sociales y personales, por tanto no necesitan soporte ni ayuda. Bueno, hemos visto durante toda la webinar que sí que necesitan ayuda, sí que necesitan un soporte a sus necesidades y un reconocimiento que no se les está brindando, ni por las políticas educativas. Bueno, es mucho lo que hay que hacer con estos niños, porque sí que necesitan soporte, pero pasan desapercibidos, ¿sí? Aquí en el mito 12 decimos la atención de la alta capacidad es razonable, pero priman otros niños con otros diagnósticos especiales. Es lo que está sucediendo ahora, ¿sí? A los niños con altas capacidades no se les da la solvencia a sus necesidades y a lo que ellos, a sus derechos. ¿Por qué? Porque los niños con educaciones especiales pues van primero, ¿sí? Entonces, la idea no es quitarle a uno y ponerle al otro. No, es que todos puedan adquirir ese derecho, obtener ese derecho, ¿sí? A suplir sus necesidades para poder tener un desarrollo óptimo y que los niños con altas capacidades sean vistos de la misma forma. Crear programas especiales para niños con altas capacidades o trabajar con ellos de forma diferente es un error porque evita que desarrollen a un ritmo normal. Esto, la gente divaga mucho en esto, siempre están como, es que los ponen a hacer más de lo que deben. No, a ver, si a un niño con una dificultad de aprendizaje, tú le das algo acorde a su necesidad bajo la dificultad de aprendizaje, lo más normal es que a un niño con un ritmo diferente en el aprendizaje, que va más adelante, que va más avanzado, le des lo mismo, ¿sí? La idea no es dar a todos por igual, sino cada uno lo que necesita. Entonces, estos niños necesitan también una atención integral, al igual que cualquier otro diagnóstico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que les haya gustado. Bastante claro. Vale, un poco de mucha información. No, ha estado bastante bien. Vale. Pues nada, aquí están mis redes sociales, mi página web, hablemosdeneuroeducación.com, y el Gmail por si quieren preguntarme algo. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo.
Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.